Diego Winston, un policía racista, arresta a la hija de un agente negro del FBI, Mariana, por una sospechosa acusación de robo. Pero solo 3 minutos después, el padre de Mariana responde, volteando el mundo del oficial al revés con una brutal venganza. ¿Qué peligros ocultos se esconden bajo la superficie? ¿Y hasta dónde llegará un padre para proteger a su hija? Hola amigos. Si son nuevos aquí y disfrutan de historias como esta, los invito a dar me gusta a este video y a suscribirse al canal para ayudarme a traerles más grandes historias. Cuéntenme en los comentarios desde qué ciudad están viendo esto. El sol brillaba intensamente sobre las concurridas calles de la ciudad mientras Mariana Collins se abría paso entre la multitud, su corazón ligero y una sonrisa dibujada en sus labios. Hoy era un día especial. Estaba en una misión para encontrar el regalo de cumpleaños perfecto para su mamá. Los ojos de Mariana brillaron con emoción cuando vio una lujosa joyería más adelante. El escaparate resplandeciente la hizo detenerse por un momento y con una respiración profunda, empujó la pesada puerta de vidrio. Una pequeña campana tintineó al entrar. La tienda era tranquila y fresca, un marcado contraste con las ruidosas calles de afuera. Los ojos de Mariana se abrieron de par en par al observar los tesoros brillantes que la rodeaban. ¿Puedo ayudarte, señorita?, preguntó una voz amable. Mariana se volvió para ver a una mujer sonriente detrás del mostrador. Oh, sí, por favor, respondió. Estoy buscando un regalo de cumpleaños para mi mamá. La sonrisa de la mujer se hizo más cálida. Qué considerado de tu parte. ¿Tienes algo en mente? Mariana se mordió el labio, pensando profundamente. Bueno, a mi mamá le encantan los collares, y su color favorito es el azul. Creo que tengo justo lo que necesitas, dijo la mujer, guiando a Mariana hacia una vitrina. Mientras Mariana admiraba los hermosos collares, sus pensamientos se dirigieron hacia su papá, Carlos. Él siempre le había enseñado la importancia de mostrar amor a través de acciones, no solo de palabras. Este regalo era su manera de hacer justo eso. Carlos Collins no era solo su papá, era su héroe. Como agente del FBI, pasaba sus días luchando por la justicia. Pero para Mariana, él era quien le hacía panqueques los domingos por la mañana y le ayudaba con la tarea de matemáticas. Tu mamá es muy afortunada de tener una hija tan atenta, dijo la mujer, interrumpiendo los pensamientos de Mariana. Mariana sintió que sus mejillas se calentaban. Gracias, dijo suavemente. Mi papá siempre dice que es importante demostrar cuánto nos importan las personas. La mujer asintió. Tu papá parece un hombre sabio. Lo es, coincidió Mariana, su pecho hinchándose de orgullo. Mientras Mariana continuaba mirando, pensó en todas las veces que su papá la había animado a ser amable y considerada. Como cuando quiso faltar a la fiesta de cumpleaños de su amiga porque estaba muy cansada, Carlos le había recordado suavemente cómo se sentiría si sus amigos no vinieran a su fiesta. O cuando estaba nerviosa por dar un discurso en clase y él la ayudó a practicar durante horas. Siempre decía, Mariana, lo más importante es hablar desde el corazón. Ahora, de pie en esta elegante tienda, Mariana se sentía agradecida por todas esas lecciones. No solo estaba comprando un collar, estaba mostrando a su mamá cuánto le importaba, tal como su papá le había enseñado. Los ojos de Mariana bailaban de un escaparate resplandeciente a otro, su corazón revoloteando de emoción. Cada collar parecía más hermoso que el anterior y se encontraba perdida en un mundo de gemas relucientes y metales brillantes. Pero al acercarse a una exhibición de delicados colgantes, un escalofrío repentino recorrió su espalda. Levantó la vista, solo para encontrar a una mujer bien vestida mirándola con una intensidad que le retorció el estómago. La mujer, quien más tarde Mariana descubriría que se llamaba señora Simmons, llevaba un traje de aspecto costoso y una profunda arruga de desagrado en su rostro. Sus ojos no se apartaban de Mariana mientras se inclinaba para susurrarle algo a un empleado cercano de la tienda. Las mejillas de Mariana se calentaron al notar la mirada sospechosa del empleado en su dirección.
Trató de concentrarse en los collares, pero sus manos temblaban levemente al extenderse para tocar una bonita cadena de plata. «¿Está todo bien?», quería preguntar Mariana, pero las palabras se quedaron atascadas en su garganta. Nunca se había sentido tan fuera de lugar. La alegría que había sentido antes se desvanecía, reemplazada por una ansiedad que la hacía querer salir corriendo de la tienda. Pero Mariana pensó en su mamá y en el regalo perfecto que estaba decidida a encontrar. Respiró hondo, tal como su papá le había enseñado. Cuando Mariana se sentía nerviosa, se recordaba en silencio: tengo tanto derecho de estar aquí como cualquier otra persona, aún así. No podía sacudirse la sensación de los ojos de la señora Simmons clavándose en su espalda. Cada vez que Mariana se movía a una vitrina diferente, podía escuchar susurros y sentir miradas siguiéndola. La hermosa joyería ahora se sentía más como una jaula, con Mariana atrapada dentro. Intentó concentrarse en elegir un collar, pero su mente volvía una y otra vez a la señora Simmons y al empleado. ¿Por qué la vigilaban tan de cerca? Había hecho algo mal sin darse cuenta. Las manos de Mariana temblaban mientras levantaba un delicado colgante azul. Era hermoso, exactamente el tipo de cosa que a su mamá le encantaría. Pero mientras lo sostenía, notó que la señora Simmons empujaba al empleado y asentía en su dirección. La sensación de incomodidad en el estómago de Mariana se intensificó. No deseaba más que salir de la tienda, escapar de los ojos juzgadores y las palabras susurradas. Pero también quería demostrarse a sí misma, y a ellos, que tenía todo el derecho de estar allí. Con una mezcla de determinación y miedo, Mariana siguió mirando, muy consciente de la tensión que crecía a su alrededor. Intentó ignorar las miradas, enfocándose en encontrar el regalo perfecto para su mamá. Pero por más que lo intentaba, no podía sacudirse la sensación de que algo estaba muy, muy mal. Cuando Mariana salió de la joyería, su corazón pesado de decepción, tomó una profunda bocanada del aire fresco de otoño. No había encontrado el regalo perfecto para su mamá, pero se sentía aliviada de estar libre de la incómoda atmósfera dentro. Su momento de alivio fue breve. Una voz severa llamó: «Disculpa, señorita, detente ahí». Mariana se giró para ver a un oficial de policía caminando hacia ella con el ceño fruncido. Su estómago se hundió al verlo acercarse, su placa brillando bajo la luz del sol. «Soy el oficial Diego Winston», dijo con una voz áspera y autoritaria. «Hemos recibido un informe de un collar desaparecido de la vitrina. Necesito que vacíes tus bolsillos». Los ojos de Mariana se abrieron de par en par con sorpresa. «¿Qué?». «Pero no tomé nada», tartamudeó, su voz temblando, sus manos sacudiéndose a los lados. Los ojos del oficial Winston se entrecerraron. «Eso es lo que todos dicen. Ahora, vacía tus bolsillos o tendré que registrarte yo mismo». Las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos de Mariana mientras luchaba por sacar las cosas de los bolsillos de su chaqueta. «Por favor, ha habido un error. Solo estaba mirando. Lo juro, no tomé nada». Mientras Mariana vaciaba sus bolsillos, una pequeña multitud comenzó a reunirse en la acera. Los susurros y dedos señalando hicieron que las mejillas de Mariana se ruborizaran de vergüenza. «Parece culpable», murmuró uno de los espectadores. «Pobre chica, parece tan asustada», susurró otro. La voz del oficial Winston se hizo más fuerte y agresiva. «¿Dónde lo escondiste? ¿En tu bolso? ¿En tus zapatos?». La voz de Mariana se quebró mientras suplicaba: «No tomé nada, por favor, tienes que creerme». La multitud creció, y sus susurros se convirtieron en un rugido sordo en los oídos de Mariana. Se sentía atrapada, rodeada de ojos acusadores y miradas juzgadoras. Sus manos temblaban mientras abrazaba su bolso contra su pecho, las lágrimas corriendo por su rostro. «Quiero llamar a mi papá», dijo Mariana, con su voz apenas un susurro. El oficial Diego se burló. «Puedes llamar a tu papá desde la comisaría. Ahora dame tu bolso». El mundo de Mariana parecía girar a su alrededor. No podía creer que esto estuviera sucediendo.
Hace solo unos minutos, estaba emocionada por encontrar un regalo para su mamá. Ahora, la estaban acusando de robo frente a una multitud creciente de extraños. Mientras el oficial Diego extendía la mano para agarrar su bolso, Mariana dio un paso atrás, sus ojos recorriendo frenéticamente el entorno en busca de una cara amigable entre los curiosos. Pero todo lo que veía eran miradas de curiosidad y seños de desaprobación. Justo cuando la tensión aumentaba, una voz autoritaria cortó la multitud. ¿Qué está pasando aquí? La multitud se apartó, revelando a un hombre alto e imponente con un paso decidido. Era Carlos Collins, el padre de Mariana. Su rostro estaba marcado por la preocupación y la ira. Los ojos de Mariana brillaron de alivio. «Papá», gritó, su voz quebrada por la emoción. Carlos rápidamente llegó al lado de su hija, colocando un brazo protector alrededor de sus temblorosos hombros. Se volvió hacia el oficial Diego Winston, sus ojos ardiendo con intensidad. «Soy Carlos Collins, FBI», dijo con una voz calmada pero autoritaria mientras mostraba su placa. «¿De qué se trata todo esto?». La actitud de Diego cambió ligeramente, pero mantuvo su posición. «Esta joven es sospechosa de haber robado un collar valioso de la joyería», declaró con firmeza. Las cejas de Carlos se fruncieron. «¿Y qué evidencia tiene para apoyar esta acusación?». Diego vaciló por un momento. «Recibimos un informe de». «Un informe no es evidencia», interrumpió Carlos, su voz afilada. «¿Ha revisado las cámaras de seguridad? ¿Ha registrado a mi hija? ¿Ha encontrado algún artículo robado?». La multitud observaba en un silencio expectante mientras el enfrentamiento se desarrollaba. Mariana se aferraba al costado de su padre, sintiendo el apoyo que le daba su presencia. El rostro de Diego se enrojeció. «Estaba en el proceso de realizar una búsqueda cuando usted llegó», dijo a la defensiva. Los ojos de Carlos se entrecerraron. «¿Sin causa probable o una orden?». «No lo creo». Se giró hacia Mariana, suavizando su tono. «Cariño, ¿tomaste algo de la tienda?». Mariana sacudió la cabeza con vehemencia. «No, papá, te lo juro que no». Carlos asintió y luego se volvió hacia Diego nuevamente. «Mi hija dice que es inocente, y usted no tiene ninguna evidencia que diga lo contrario. Exijo que la libere inmediatamente». La tensión en el aire era palpable mientras Diego y Carlos se enfrentaban con la mirada. De repente, la radio de Diego crepitó. «Oficial Winston», una voz firme se escuchó, «preséntese en la comisaría de inmediato». El rostro de Diego se ensombreció, dándose cuenta de que la situación se le había escapado de las manos. Se aclaró la garganta, intentando mantener la compostura. «Esto no ha terminado», murmuró antes de girar sobre sus talones y alejarse con paso firme. Mientras Diego se retiraba, la multitud comenzó a dispersarse, y los susurros se desvanecieron en el fondo. Carlos abrazó a Mariana con fuerza, sintiendo como su cuerpo temblaba por los sollozos silenciosos. «Está bien, cariño», murmuró, acariciando su cabello. «Ya estás a salvo. Vamos a casa». Cuando la tensión comenzaba a disiparse, el rostro de Diego inesperadamente se suavizó. Respiró hondo y se volvió hacia Mariana y Carlos. «Yo, les debo una disculpa a ambos», dijo Diego, con una voz baja y vacilante. «Quizás reaccioné de forma exagerada en esta situación». Mariana y Carlos intercambiaron miradas sorprendidas, y la multitud que quedaba observaba en un silencio atónito. Diego continuó, mirando a Mariana a los ojos. «Señorita Collins, lamento haberla sometido a esta experiencia. Fue poco profesional de mi parte hacer acusaciones sin la evidencia adecuada». Luego se volvió hacia Carlos. «Agente Collins, me disculpo por mi conducta. Debería haber manejado esta situación con más cuidado». Carlos estudió el rostro de Diego, tratando de evaluar la sinceridad de sus palabras. Aunque la disculpa parecía genuina, una duda persistente permanecía en su mente. Asintió brevemente, reconociendo las palabras de Diego, pero sin estar del todo dispuesto a perdonar.
Gracias por la disculpa, oficial Winston, dijo Carlos, con un tono medido. Espero que esto les sirva como una lección. Mientras Diego se alejaba, sus hombros caían bajo el peso de sus acciones. Mariana tiró suavemente de la manga de su padre. Papá, susurró, con la voz aún temblorosa, hay algo más que debes saber. Carlos miró a su hija con preocupación reflejada en su rostro. ¿Qué pasa, cariño? Mariana respiró hondo. Dentro de la tienda, había una mujer, la señora Simmons. Me observaba todo el tiempo, como si sospechara de algo. Me hizo sentir realmente incómoda. El ceño de Carlos se profundizó al procesar esta nueva información. ¿La señora Simmons? ¿La conocías? Mariana negó con la cabeza. No, nunca la había visto antes, pero estaba susurrándole algo a uno de los empleados y señalándome. Una expresión preocupada cruzó el rostro de Carlos. Apretó suavemente el hombro de Mariana. Eso es información importante, Mariana. Gracias por decírmelo. Mientras estaban allí, con el bullicio de la ciudad continuando a su alrededor, Carlos no podía dejar de sentir que había más en este incidente de lo que parecía a simple vista. Las piezas no encajaban del todo, el comportamiento agresivo de Diego, su disculpa repentina y ahora esta misteriosa señora Simmons. Algo no estaba bien, y Carlos estaba decidido a llegar al fondo de todo. Carlos guió suavemente a Mariana hacia su coche, con su brazo protector alrededor de sus hombros. Mientras conducían a casa, no podía quitarse la sensación de inquietud que se había asentado en lo profundo de su estómago. Algo en toda la situación no le parecía correcto. ¿Estás bien, cariño?, le preguntó, echando un vistazo a Mariana. Ella asintió, pero sus ojos estaban distantes. No puedo creer que eso haya pasado. Fue tan aterrador, papá. El agarre de Carlos sobre el volante se tensó. Lo sé, cariño. Lamento que hayas tenido que pasar por eso, pero lo resolveremos. Te lo prometo. Al llegar al camino de entrada, la mente de Carlos seguía corriendo, reproduciendo la escena una y otra vez. Se enfocaba en el breve intercambio entre la señora Simmons y el empleado de la tienda, justo antes de que confrontaran a Mariana. Una vez dentro, Carlos se aseguró de que Mariana estuviera cómoda, asegurándose de que tuviera todo lo que necesitaba. ¿Por qué no descansas un poco? Necesito hacer algunas llamadas, sugirió. Mariana asintió, acurrucándose en el sofá con una manta. Carlos le besó la frente antes de dirigirse a su oficina en casa. La determinación se reflejaba en su rostro. Esto ya no se trataba solo de limpiar el nombre de Mariana, sus instintos le decían que algo más profundo estaba ocurriendo y él iba a llegar al fondo de todo. Carlos tomó el teléfono y marcó el número de la joyería. Después de una breve conversación con la recepcionista, lo conectaron con el gerente. Hola, soy el agente del FBI Carlos Collins, dijo, con una voz calmada pero autoritaria. Me gustaría hablar sobre el incidente que ocurrió en su tienda hoy más temprano con mi hija. El gerente sonaba nervioso. Oh sí, eso fue, desafortunado. ¿Cómo puedo ayudarle, agente Collins? Me gustaría ir y revisar cualquier grabación de seguridad que tengan de hoy, respondió Carlos. Creo que puede haber más en esta situación de lo que parece. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Por supuesto, agente Collins. ¿Cuándo le gustaría venir? Estaré allí en una hora, dijo Carlos con firmeza. Después de colgar, revisó a Mariana una vez más antes de agarrar sus llaves. Su rostro estaba marcado por la determinación mientras salía por la puerta. Fuera lo que fuera, iba a descubrir la verdad y asegurarse de que se hiciera justicia. Carlos llegó a la joyería con un paso decidido, empujando las puertas de vidrio. El gerente, un hombre calvo de unos 50 años, lo recibió con una sonrisa nerviosa. Agente Collins, gracias por venir, dijo el gerente, retorciéndose las manos. Soy el señor Peterson. ¿En qué puedo ayudarle hoy? Los ojos agudos de Carlos recorrieron la tienda,
captando cada detalle. Me gustaría revisar las grabaciones de seguridad del momento en que mi hija estuvo aquí, dijo, con la voz firme. La sonrisa del señor Peterson vaciló. Ah, sí, sobre eso, hemos tenido algunos problemas técnicos con nuestro sistema de seguridad. Carlos levantó una ceja. ¿Es así? ¿Qué tipo de problemas? Bueno, verá, tartamudeó el señor Peterson, parece que hay un vacío en las grabaciones durante el tiempo en que su hija estuvo en la tienda. La sospecha de Carlos creció, sintiendo un nudo formarse en su estómago. Es una gran coincidencia, ¿no le parece? El señor Peterson asintió nerviosamente. Sí, es un mal momento. Hemos llamado a nuestro soporte técnico, pero no han podido recuperar las grabaciones perdidas aún. Carlos cruzó los brazos, su mirada fija. Aún así, me gustaría ver lo que tienen. Quizás podamos juntar lo que sucedió. No estoy seguro de que eso sea útil, dijo el señor Peterson, sus ojos recorriendo la tienda. Sin la grabación crucial, podría causar más confusión. Carlos se inclinó ligeramente, su voz baja pero firme. Señor Peterson, estoy aquí como parte de una investigación oficial. Agradecería su total cooperación en este asunto. El gerente tragó saliva. Por supuesto, agente Collins, es solo nuestra política. Necesitamos proteger la privacidad de nuestros clientes. La paciencia de Carlos se estaba agotando. Entiendo las preocupaciones de privacidad, pero esto se trata de limpiar el nombre de mi hija. Seguramente puedes ver lo importante que es. El señor Peterson asintió a regañadientes. Yo, veré qué puedo hacer, pero no puedo prometer nada. Mientras el gerente balbuceaba excusas, Carlos tomaba notas mentales. Algo no estaba bien, y estaba decidido a llegar al fondo del asunto. Necesitaría investigar más profundamente en la historia de la tienda y revisar cualquier incidente o queja previa. Gracias por tu tiempo, señor Peterson, dijo Carlos con un tono medido. Estaré en contacto, y espero una cooperación total en adelante. Mientras Carlos salía de la tienda, su mente estaba acelerada con los próximos pasos. Esto estaba lejos de terminar, y no descansaría hasta descubrir la verdad. Al salir de la joyería, sus pensamientos giraban en torno a preguntas. Algo no cuadraba, y lo sentía en lo más profundo de sus huesos. Mientras conducía de regreso a su oficina, esa sensación persistente lo acosaba, había más en esta historia de lo que parecía a simple vista. De vuelta en su escritorio, Carlos no perdió tiempo y se sumergió en la investigación. Revisó los registros de incidentes recientes en la joyería, escaneando los reportes con creciente preocupación. Emergió un patrón, y le hizo sentir un nudo en el estómago. En los últimos 6 meses, hubo 5 incidentes separados en los que adolescentes negros fueron acusados de robar en la misma tienda. En cada caso, los adolescentes fueron detenidos y cuestionados, solo para ser liberados más tarde cuando no se encontró evidencia. Carlos se reclinó en su silla, pasando una mano por su rostro. Esto no podía ser una coincidencia. Al profundizar más, otro detalle escalofriante llamó su atención: en 4 de los 5 casos, la señora Simmons estuvo presente o involucrada directamente en reportar el comportamiento sospechoso. Esto no puede estar pasando, murmuró Carlos para sí mismo, con incredulidad y enojo en sus palabras. Abrió el archivo de la señora Simmons, sus ojos se entrecerraron mientras leía su historial. Era la esposa de un juez local, bien conectada e influyente en la comunidad. Pero al investigar más, Carlos descubrió murmullos de quejas pasadas en su contra, quejas que habían sido cuidadosamente enterradas o desestimadas. La preocupación de Carlos se profundizaba con cada nueva pieza de información. Esto ya no se trataba solo de Mariana. Un problema mayor estaba emergiendo, involucrando perfil racial y un posible abuso de poder. Tomó una foto enmarcada de Mariana de su escritorio, su brillante sonrisa devolviéndole la mirada. Voy a arreglar esto, cariño, prometió suavemente, con la voz cargada de emoción.
Por ti y por todos los otros chicos que han sido acusados injustamente. Dejando la foto a un lado, Carlos se levantó, su rostro grabado con determinación. Sabía que el camino por delante sería difícil. Enfrentarse a alguien como la señora Simmons, con sus conexiones e influencia, no sería fácil. Pero Carlos nunca había sido de los que retroceden ante una pelea, especialmente cuando se trataba de proteger a los inocentes. Es hora de ponerse a trabajar, murmuró, agarrando su chaqueta. Tenía pistas que seguir, testigos que entrevistar y una verdad inquietante que descubrir. Carlos Collins estaba en una misión, y no descansaría hasta llegar al fondo de este preocupante patrón de injusticia. Profundizando en el historial de la señora Simmons, los dedos de Carlos volaron sobre el teclado, revisando bases de datos y registros públicos. Sus ojos se abrieron cuando descubrió una pieza crucial de información. La señora Simmons estaba casada con el juez Robert Simmons, un juez local con un historial controvertido. Vaya, vaya, murmuró Carlos, recostándose en su silla, con una sonrisa sombría en el rostro. ¿Qué tenemos aquí? Abrió el historial de casos del juez Simmons, enfocándose en fallos relacionados con discriminación racial. Mientras revisaba los registros, emergió un patrón preocupante. Caso tras caso, el juez Simmons había fallado en contra de los demandantes que alegaban discriminación racial, desestimando sus quejas a menudo por tecnicismos. La mandíbula de Carlos se tensó. Esto ya no se trataba solo de la señora Simmons. Estaba claro que sus acciones podrían ser parte de un problema sistémico más amplio. Decidido a reunir más evidencia, Carlos se dispuso a entrevistar a testigos de incidentes previos en la joyería. Su primera parada fue con Sofía, una estudiante universitaria que había estado trabajando en la cafetería al otro lado de la calle. Sí, recuerdo haber visto a esa mujer allí muchas veces, dijo Sofía, frunciendo el ceño. Siempre parecía estar observando a los clientes más jóvenes, especialmente si eran negros. Me hizo sentir incómoda, admitió Sofía, sus ojos desviándose mientras recordaba los momentos. Carlos asintió, anotando en su cuaderno. ¿Alguna vez la viste interactuar con el personal de la tienda? Los ojos de Sofía se iluminaron en reconocimiento. En realidad, sí. Siempre estaba susurrando a ellos, señalando a los clientes. Parecía extraño. A medida que Carlos entrevistaba a más testigos, comenzó a formarse un patrón claro. La señora Simmons había estado presente durante múltiples incidentes, siempre señalando a los jóvenes clientes negros como sospechosos. Un testigo, un anciano llamado el señor Johnson, sacudió la cabeza con tristeza mientras relataba lo que había visto. Es una pena, de verdad. Esos chicos solo intentaban comprar, igual que cualquier otro, pero esa mujer los observaba como un halcón. Luego iba corriendo al personal. La siguiente cosa que sabes, la seguridad está involucrada. El cuaderno de Carlos se llenó con relatos similares. Cada historia añadía otra pieza al rompecabezas, pintando un cuadro perturbador de perfil racial y discriminación. De vuelta en su oficina, Carlos extendió sus notas, conectando los puntos entre las quejas de la señora Simmons y los incidentes subsiguientes. Creó una línea de tiempo, marcando cada evento y notando las sorprendentes similitudes. Esto no puede ser una coincidencia, murmuró para sí mismo, mirando las pruebas ante él. El patrón era innegable. La señora Simmons había apuntado consistentemente a los jóvenes clientes negros, presentando quejas que llevaron a su detención y cuestionamiento. Carlos se recostó, pasándose una mano por el cabello. Sabía que estaba cerca de algo grande, algo que iba más allá de solo un incidente que involucraba a su hija. Esto se trataba de un problema sistémico de perfil racial, uno que había estado ocurriendo durante demasiado tiempo. Entonces, la investigación de Carlos tomó un giro inesperado. Mientras profundizaba en el trasfondo del oficial Diego Winston, se topó con una pieza crucial de información. Su corazón se aceleró al mirar la pantalla. Bueno, estoy sorprendido, murmuró Carlos. Resultó que el hermano de Darren,
James Winston, era un abogado defensor de alto perfil. Lo que llamó la atención de Carlos no fue solo la impresionante lista de clientes de James, fue un nombre en particular que destacó: Simmons. Carlos se inclinó más cerca, escaneando el documento con la mirada. James Winston había representado a la señora Simmons y a su esposo, el juez Robert Simmons, en varios asuntos legales a lo largo de los años. La conexión era claramente obvia. Esto no puede ser una coincidencia, se dijo Carlos, su mente acelerada con posibilidades. Se recostó en su silla, frotándose el mentón pensativamente. Las piezas comenzaban a encajar, formando un cuadro mucho más complejo de lo que había imaginado inicialmente. Ya no se trataba solo de prejuicio racial. Había algo más profundo, algo más siniestro, en juego. Carlos tomó su teléfono y marcó el número de su compañera, la agente Melinda Thompson. Melinda, necesito que investigues las finanzas de Diego Winston, dijo Carlos tan pronto como ella respondió. Busca cualquier transacción inusual o conexiones con la familia Simmons. Voy a ello, respondió Melinda. ¿Qué estás pensando, Carlos? Carlos suspiró pesadamente. Estoy pensando que todo este incidente con Mariana podría ser parte de un esquema más grande. El hermano de Darren ha representado a la familia Simmons, es posible que Diego haya sido influenciado para apuntar específicamente a Mariana. Esa es una acusación seria, advirtió Melinda. Necesitamos pruebas sólidas. Lo sé, acordó Carlos. Por eso necesitamos ser exhaustivos. Esto podría ir más allá de solo un incidente de perfil racial. Podríamos estar viendo un patrón de corrupción que involucra a la policía, los tribunales, y quién sabe qué más. Cuando Carlos colgó el teléfono, una mezcla de determinación e inquietud se apoderó de él. El caso había tomado un giro que no esperaba, y las implicaciones eran de gran alcance. Si sus sospechas eran correctas, esto no era solo un acto aleatorio de sesgo, era un movimiento calculado en un juego mucho más grande. Sacó una hoja de papel en blanco y comenzó a trazar las conexiones: la señora Simmons, el juez Simmons, Diego Winston y James Winston, todos vinculados en una red de posible corrupción. Y en el centro de todo estaba su hija, Mariana, atrapada sin saberlo en su punto de mira. La mandíbula de Carlos se tensó mientras miraba el diagrama. Sabía que se estaba adentrando en un terreno peligroso. Estas eran personas poderosas con mucho que perder si sus esquemas eran expuestos. Pero no podía retroceder ahora, no cuando la seguridad de su hija y la integridad del sistema de justicia estaban en juego. Carlos se sentó en su escritorio, examinando el último informe que había recibido. Sus ojos se abrieron como platos al leer los detalles y dejó escapar un silbido bajo. El collar desaparecido, el mismo por el que Mariana había sido acusada de robar, había sido reportado como robado semanas antes del incidente. Esto no tiene sentido, murmuró Carlos, sacudiendo la cabeza. Agarrando su chaqueta, salió decidido a obtener respuestas. El trayecto hacia la joyería se sintió más largo de lo habitual, su mente acelerada con preguntas y teorías. Cuando Carlos empujó la puerta de cristal de la tienda, el suave tintineo de las campanas anunció su llegada. El gerente, el señor Peterson, miró hacia arriba desde detrás del mostrador, su sonrisa desvaneciéndose al reconocer a Carlos. Agente Collins, dijo el señor Peterson, su voz tensa. ¿Qué puedo hacer por usted hoy? Carlos se acercó al mostrador, con los ojos fijos en el gerente. Necesito hablar con usted sobre el collar desaparecido, señor Peterson, el que mi hija fue acusada de robar. La sonrisa del señor Peterson desapareció por completo. Pensé que habíamos aclarado eso, agente Collins. Fue un malentendido. Carlos sacó una copia del informe. Según esto, ese collar fue reportado como robado 3 semanas antes del incidente con mi hija. ¿Puede explicarlo? El color se esfumó del rostro del señor Peterson. Jugó con sus gafas, evitando la mirada de Carlos. Debe haber algún error, balbuceó. No lo creo, insistió Carlos.
Este informe es bastante claro. Entonces, ¿por qué se acusó a mi hija de robar un collar que ya había sido reportado como desaparecido? El señor Peterson respiró hondo, pareciendo reunirse. Fue un error simple, agente Collins. Se pensó que el collar había sido devuelto. Debimos haber olvidado actualizar el informe. Carlos levantó una ceja. ¿Olvidado? Eso es algo bastante grande para olvidar, señor Peterson, especialmente cuando condujo a que una adolescente inocente fuera acusada de robo. La explicación del gerente se sintió vacía, generando más preguntas de las que respondía. Carlos podía sentir que su sospecha crecía con cada momento que pasaba. Había más en esta historia, y estaba decidido a descubrirlo. Me gustaría ver sus registros de inventario, dijo Carlos, su tono dejando poco espacio para la discusión y cualquier grabación de seguridad del día en que supuestamente se devolvió el collar. Los ojos del señor Peterson se movieron nerviosamente por la tienda. No estoy seguro de que pueda proporcionar eso sin consultar a nuestro equipo legal, balbuceó. Carlos se inclinó un poco más cerca, su voz baja pero firme. Señor Peterson, espero que entienda la seriedad de esta situación. Si hay algo que no me está diciendo, ahora sería el momento de ser sincero. El silencio del gerente hablaba volúmenes. Carlos podía casi ver los engranajes girando en la cabeza del hombre, sopesando sus opciones. Sea lo que sea que estaba pasando aquí, estaba claro que la joyería estaba involucrada en algo mucho más complejo que un simple malentendido. Carlos salió de la joyería, su mente zumbando con preguntas sin respuesta. Sabía que necesitaba más información y su próxima pista estaba más cerca de casa. Con una respiración profunda, marcó un número que rara vez usaba. Oficial Johnson, soy el agente Collins. Necesito hablar contigo sobre Diego Winston. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Carlos, sabes que no puedo discutir asuntos internos, respondió el oficial Johnson, su voz dudosa. No estoy pidiendo nada oficial, le aseguró Carlos. Solo una conversación entre viejos amigos. ¿Podemos reunirnos? Una hora después, Carlos se sentó frente al oficial Johnson en un rincón tranquilo de un diner local. El hombre mayor parecía incómodo, sus ojos se movían nerviosamente como si esperara ser escuchado. ¿De qué se trata esto, Carlos?, preguntó Johnson, su voz baja. Carlos se inclinó hacia adelante. Necesito entender el comportamiento de Darren, su conexión con la señora Simmons. Hay algo que no está bien en el incidente con mi hija. Johnson suspiró, pasándose una mano por el cabello cada vez más escaso. Mira, Darren es complicado. Él y su hermano. Son cercanos, muy cercanos, dijo Johnson, su voz bajando ligeramente. Las cejas de Carlos se levantaron. ¿Su hermano? ¿El abogado defensor? Johnson asintió. Sí, ellos, bueno, se cuidan entre sí. Si uno está en problemas, el otro siempre está ahí para ayudar. ¿Ayudar en qué?, insistió Carlos, sintiendo que había más en la historia. Johnson se movió en su asiento, claramente incómodo. No debería decir más, pero digamos que si Diego alguna vez se encuentra en problemas, su hermano siempre está ahí para calmar las cosas, y viceversa. Un escalofrío recorrió la columna de Carlos. Esto era más de lo que había esperado. ¿Y la señora Simmons? ¿Cómo encaja en todo esto? Los ojos de Johnson se ensancharon ligeramente. ¿La señora Simmons? Yo, no sé nada sobre eso, balbuceó, pero Carlos pudo ver el destello de reconocimiento en los ojos del oficial. Había una conexión allí, algo que Johnson no estaba diciendo. Gracias por su tiempo, dijo Carlos, poniéndose de pie. Ha sido muy útil. Al salir del diner, la mente de Carlos corría a 1000 por hora. Las piezas comenzaban a encajar, Diego y su hermano cubriéndose el uno al otro, la señora Simmons con sus conexiones al juez local, y ahora un collar reportado como robado falsamente. Esto era más que solo sesgo racial.
Carlos estaba ahora seguro de que Diego había sido influenciado, tal vez incluso coaccionado, para atacar a Mariana, ¿pero por qué? ¿Cuál era la imagen más grande que se le estaba escapando? Se subió a su coche, su determinación más fuerte que nunca. Descubriría la verdad, sin importar a dónde lo llevara, por Mariana y por justicia. Carlos se sentó en su escritorio, revisando los archivos que había reunido. Las piezas del rompecabezas empezaban a encajar, pero la imagen que formaban era más compleja de lo que había pensado inicialmente. Frotándose los ojos cansados, intentó darle sentido a la información que tenía frente a él. A medida que pasaba las páginas, un patrón comenzó a emerger. Los ojos de Carlos se abrieron como platos al darse cuenta de las implicaciones. El nombre de la señora Simmons aparecía repetidamente en conexión con reclamaciones de seguros de joyería. Cada reclamación coincidiendo con informes de joyería robada de la misma tienda donde Mariana había sido acusada. Esto no puede ser una coincidencia, murmuró Carlos para sí mismo, con el corazón acelerado. Sacó su teléfono y marcó a un contacto de confianza en la compañía de seguros. Después de una breve conversación, sus sospechas se confirmaron. La señora Simmons había presentado múltiples reclamaciones durante el último año, cada una por cantidades sustanciales. Recostándose en su silla, el peso de esta nueva información se asentó sobre sus hombros. Ya no se trataba solo de perfilamiento racial, esto era un esquema de fraude cuidadosamente orquestado, y Mariana se había convertido involuntariamente en una pieza del juego de la señora Simmons. Necesitaba un chivo expiatorio, dijo Carlos en voz alta, la realización golpeándolo como un puñetazo en el estómago. Mariana estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado. Pensó en su hija, cuán afectada había estado después del incidente. La injusticia de todo esto le hacía hervir la sangre. La señora Simmons no solo había hecho mal a Mariana, había manipulado el sistema, utilizando el sesgo racial como una cortina de humo para sus actividades criminales. Con determinación llenándolo, Carlos se puso de pie. Necesitaba actuar rápido. Esta nueva información cambiaba todo. Ya no se trataba solo de limpiar el nombre de Mariana, se trataba de exponer una conspiración más grande que probablemente había afectado a muchas personas inocentes. Tomó su teléfono nuevamente, esta vez llamando a su supervisor. Señor, necesito informarle sobre un desarrollo en el caso de mi hija. Es más grande de lo que pensábamos. Mientras Carlos explicaba la situación, podía escuchar la sorpresa en la voz de su supervisor. Esto es serio, Collins. Necesitaremos involucrar a la división de fraude. ¿Qué tan sólido es tu evidencia? Lo suficientemente sólido como para justificar una investigación completa, respondió Carlos con confianza. Pero necesitamos movernos rápido. Si la señora Simmons se da cuenta de que estamos tras su pista, podría intentar cubrir sus huellas. Después de colgar, Carlos tomó una profunda respiración. El caso había tomado un giro inesperado, pero sentía un renovado sentido de propósito. No solo estaba luchando por Mariana, ahora estaba luchando por la justicia en una escala mucho mayor. A medida que Carlos profundizaba en el caso, la situación dio un giro inesperado. El hermano de Darren, un destacado abogado defensor llamado James Winston, celebró una conferencia de prensa para defender públicamente a la señora Simmons. De pie ante un mar de cámaras y micrófonos, la voz de James resonó con convicción. Me ha llegado a mi atención que el agente del FBI Carlos Collins está usando su posición para intimidar y acosar a la señora Simmons, una respetada miembro de nuestra comunidad, declaró Richard. Sus palabras agudas y acusatorias. Este es un claro abuso de poder impulsado por la vendetta mal dirigida de un padre. Los medios se aferraron a las afirmaciones de Richard, girando la historia en una nueva dirección. Los titulares resonaron en las pantallas de televisión y periódicos, asterisco agente del FBI acusado de abusar de su poder en vendetta personal, asterisco de la noche a la mañana. Carlos se encontró retratado como el villano en una narrativa que no podía controlar.
Mientras estaba sentado en la mesa de la cocina, desplazándose por las noticias en su tableta, un nudo se formó en el estómago de Carlos. La presión aumentaba, y podía sentir el peso del escrutinio público sobre él. Miró hacia arriba y vio a Mariana entrar en la habitación, sus ojos rojos e hinchados por la falta de sueño. «Papá», dijo Mariana en voz baja, su voz temblando. «La gente en la escuela está hablando de nosotros. Están diciendo cosas horribles». El corazón de Carlos se dolió por su hija. Se puso de pie y la abrazó con fuerza. «Lo siento mucho, cariño. Esto no es justo para ti». Mariana enterró su rostro en el pecho de su padre. «¿Por qué no nos dejan en paz? Solo quiero que las cosas vuelvan a la normalidad». Mientras Carlos abrazaba a su hija, sintió una mezcla de ira y determinación. Sabía que estaba en el camino correcto con la investigación, pero la constante atención de los medios estaba afectando a ambos. Más tarde ese día, Carlos recibió una llamada de su supervisor. «Collins, necesitamos hablar sobre la cobertura mediática». «No se ve bien». Carlos suspiró pesadamente. «Lo sé, señor, pero estoy cerca de resolver este caso. No podemos retroceder ahora». «Lo entiendo, pero ten cuidado. Tu reputación está en juego aquí», advirtió su supervisor. Cuando Carlos colgó el teléfono, la presión se intensificó. Sabía que tenía razón sobre la señora Simmons y el esquema de fraude de seguros, pero probarlo bajo un intenso escrutinio sería un desafío. Esa noche, mientras Carlos trabajaba hasta tarde, escuchó un suave golpe en la puerta de su oficina. Mariana asomó la cabeza, su rostro marcado por la preocupación. «Papá, ¿estás bien?», preguntó, su voz apenas por encima de un susurro. Carlos logró esbozar una pequeña sonrisa. «Estoy bien, cariño. Solo estoy trabajando para limpiar nuestros nombres». Mariana entró en la habitación, sus ojos llenos de una mezcla de miedo y determinación. «Quiero ayudar. Esto ya no se trata solo de mí, ¿verdad? Se trata de todas las personas a las que la señora Simmons ha lastimado». Carlos sintió un aumento de orgullo por la fortaleza de su hija. A pesar de la presión y la atención, ella estaba pensando en los demás. Asintió, dándose cuenta de que estaban en esta lucha juntos. A la mañana siguiente, mientras Carlos estaba sentado en su escritorio revisando montañas de documentos, su teléfono vibró con un número desconocido. «Con dudas», respondió. «Agente Collins», susurró una voz nerviosa. «Yo, tengo información sobre lo que sucedió en la joyería». El corazón de Carlos se aceleró. «¿Quién es?», preguntó, su voz baja y urgente. «No puedo decir mi nombre», respondió el que llamaba. «Trabajo en la tienda. Vi algo ese día, algo importante». Carlos agarró un bolígrafo y papel. «Te escucho. Por favor, cuéntame todo lo que viste». Las palabras del empleado salieron a prisa. «La señora Simmons estaba allí ese día. La vi susurrándole al gerente de la tienda justo antes de que detuvieran a tu hija. Se veía sospechoso». El bolígrafo de Carlos voló sobre el papel, anotando cada detalle. «¿Qué más?», insistió. «Hay más», continuó el que llamaba. «Vi a la señora Simmons manipulando una pieza de joyería. Era el mismo collar que desapareció. Se comportaba de manera extraña, mirando a su alrededor nerviosamente, luego simplemente se fue apresuradamente». La mente de Carlos corría con las implicaciones. «¿Estás diciendo que ella podría haber tomado el collar ella misma?». «No, no puedo estar seguro», dudó el empleado, «pero todo sucedió justo antes de que acusaran a tu hija. No se siente bien». Cuando terminó la llamada, Carlos se recostó en su silla, con el corazón latiendo con fuerza. Este era el descubrimiento que había estado esperando. La pista anónima sugería que la señora Simmons podría haber fingido el robo para incriminar a Mariana. Era una pieza crucial del rompecabezas, pero Carlos sabía que necesitaba pruebas más sustanciales para construir un caso sólido. Tomó su teléfono de nuevo,
marcando el número de un colega de confianza en el FBI. Jack, dijo tan pronto como la línea se conectó. Necesito hablar. Necesito un favor, dijo Carlos. ¿Puedes obtener discretamente las grabaciones de las cámaras de seguridad de las calles alrededor de esa joyería? Necesito rastrear los movimientos de la señora Simmons ese día. Al colgar, una chispa de esperanza brilló dentro de él. Estaba un paso más cerca de descubrir la verdad y limpiar el nombre de Mariana. Pero sabía que el camino por delante estaría lleno de desafíos. Necesitaba reunir pruebas sin alertar a la señora Simmons ni a su influyente esposo. Con determinación grabada en su rostro, Carlos se levantó. Ahora tenía una pista, un hilo para tirar que podría deshacer toda esta conspiración. Mientras se preparaba para profundizar en la investigación, prometió silenciosamente llevar esto hasta el final, sin importar el costo. Sentado en la mesa de la cocina, rodeado de montones de documentos y notas, Carlos sintió el suave brillo de la pantalla de su computadora iluminando su rostro cansado. Repasaba los últimos desarrollos en el caso de Mariana cuando, de repente, su teléfono vibró con un mensaje de un contacto de confianza en el tribunal. Su corazón se hundió al leer el mensaje. El hermano de Darren, un abogado defensor bien conectado, había logrado falsificar registros de la historia escolar de Mariana. Estos documentos falsos la pintaban como una problemática, repletos de un historial de problemas disciplinarios y comportamiento sospechoso. Temblando, Carlos dejó su teléfono. No podía imaginar hasta qué punto estas personas estaban dispuestas a llegar para desacreditar a su hija. Los registros falsificados eran un ataque directo al carácter de Mariana, diseñados para socavar su caso y sembrar dudas sobre su inocencia. Cerró los ojos, sintiendo cómo la desesperación se asentaba pesadamente sobre sus hombros. ¿Cómo podría luchar contra adversarios tan poderosos? Parecían tener conexiones en todas partes, capaces de manipular registros y distorsionar la verdad para satisfacer sus necesidades. Carlos se levantó y caminó hacia la habitación de Mariana, empujando suavemente la puerta. Ella estaba dormida, su rostro pacífico e inconsciente de la tormenta que se avecinaba a su alrededor. Su corazón dolía al verla, preguntándose cómo podría protegerla de las mentiras y el engaño que amenazaban con engullirlos. Regresando a la cocina, Carlos se desplomó en su silla. Por primera vez desde que comenzó esta odisea, se sintió verdaderamente abrumado. Los registros escolares falsificados eran un golpe devastador, uno que podría influir en la opinión pública e incluso en el curso de la investigación. Se frotó las sienes, tratando de disipar las dudas que se apoderaban de él. ¿Podía realmente enfrentarse a estas personas? Tenían dinero, influencia y, aparentemente, ningún límite moral. Carlos siempre había creído en el poder de la verdad y la justicia, pero ahora se encontraba cuestionando si eso sería suficiente. Rodeado de las pruebas de su incansable trabajo, sintió un destello de incertidumbre. Le había prometido a Mariana que haría lo correcto, que limpiaría su nombre, pero ante este nuevo revés, no estaba seguro de poder cumplir esa promesa. El pensamiento de fallarle a Mariana, de dejar que estas poderosas fuerzas ganaran, le revolvía el estómago. Siempre había sido su protector, su roca, pero en este momento se sentía impotente ante la marea de mentiras y corrupción que amenazaban con arrastrarlos. Al día siguiente, mientras Carlos estaba sentado en la mesa de la cocina ahogado en dudas y desesperación, su teléfono se iluminó de repente con una llamada entrante de un número desconocido. Dudó antes de contestar, su voz cansada y cautelosa. Agente Collins, una voz nerviosa susurró al otro lado. Yo, trabajo en la joyería. No puedo soportarlo más. Tengo algo que necesitas ver. El corazón de Carlos latía con fuerza mientras escuchaba atentamente. La persona que llamaba, una joven empleada llamada Nora, explicó que había estado cargando con la culpa desde el incidente de Mariana. No podía quedarse de brazos cruzados y ver cómo arruinaban la vida de una chica inocente. Tengo pruebas, dijo Nora, con la voz temblorosa. Mensajes de texto entre la señora Simmons y nuestro gerente.
Planearon todo. Temblando de anticipación, Carlos tomó un bolígrafo y papel, anotando las instrucciones de Nora sobre dónde reunirse. Al colgar, una chispa de esperanza brilló en su pecho. Una hora después, Carlos estaba sentado en su coche en un estacionamiento poco iluminado, esperando con ansiedad. Nora apareció, mirando alrededor nerviosamente antes de deslizarse al asiento del pasajero. Ella sacó su teléfono y se lo entregó a Carlos. Aquí, dijo, con la voz apenas por encima de un susurro. Tomé capturas de pantalla. Pensaron que habían borrado todo, pero logré recuperarlas. Carlos se desplazó por los mensajes, sus ojos se agrandaban con cada revelación. Allí estaba, en blanco y negro, la señora Simmons y el gerente de la tienda discutiendo su plan para usar a Mariana como chivo expiatorio por el collar desaparecido. Un mensaje de la señora Simmons decía, recuerda, el collar fue reportado como robado hace semanas. Solo necesitamos un sospechoso creíble para cerrar el caso. El gerente de la tienda había respondido, tengo la marca perfecta, una joven negra que viene a menudo. Haremos que parezca que lo tomó. El corazón de Carlos latía con fuerza mientras leía mensaje tras mensaje, cada uno confirmando sus sospechas y revelando las profundidades de la conspiración contra Mariana. La evidencia era contundente, mostrando no solo perfilamiento racial, sino un intento deliberado de incriminar a una adolescente inocente. Esto es exactamente lo que necesitábamos, dijo Carlos, su voz llena de renovada determinación. Nora, has hecho lo correcto. Esta evidencia ayudará a limpiar el nombre de Mariana y a exponer a la señora Simmons y sus cómplices. Nora sintió, un alivio inundando su rostro. No podía dejar que se salieran con la suya. No era justo lo que le hicieron a esa chica. Mientras Carlos agradecía a Nora y le aseguraba su protección, sintió un peso levantarse de sus hombros. La marea estaba cambiando, con esta evidencia concreta en mano, finalmente podría demostrar la inocencia de Mariana y llevar a los responsables ante la justicia. Armado con la evidencia contundente de Nora, Carlos no perdió tiempo en presentar sus hallazgos a las autoridades. Entró en la comisaría, con determinación grabada en su rostro, y exigió hablar con el jefe. Jefe Johnson, dijo Carlos, su voz firme mientras exponía la evidencia sobre el escritorio. Tengo pruebas de que la detención de Mariana fue parte de una conspiración más grande. Los ojos del jefe Johnson se agrandaron mientras revisaba los mensajes de texto. Esto es serio, agente Collins. Muy serio, de hecho. En pocas horas, se reunió un equipo de detectives para reabrir el caso. Revisaron la evidencia, cruzando los mensajes de texto con las grabaciones de seguridad y las declaraciones de testigos. Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar, revelando un patrón perturbador de perfilamiento racial y fraude. A medida que la investigación se desarrollaba, más víctimas se presentaron, jóvenes clientes negros que habían sido acusados injustamente de robo en la joyería compartieron sus historias. Cada una sumando peso al caso contra la señora Simmons y el gerente de la tienda. La detective Nita Martínez, la investigadora principal, sacudió la cabeza con incredulidad mientras revisaba la creciente evidencia. Ahora está claro, le dijo a Carlos. Esto no era solo sobre tu hija, fue un ataque sistemático a personas inocentes para encubrir su fraude de seguros. Las autoridades profundizaron en las prácticas de la joyería, descubriendo un rastro de informes falsificados y reclamaciones de seguros sospechosas. La implicación de la señora Simmons se volvió cada vez más evidente, su cuidadosamente elaborada fachada de respetabilidad se desmoronaba bajo el escrutinio. A medida que avanzaba la investigación, Carlos sentía una mezcla de alivio y enojo, alivio porque la verdad finalmente salía a la luz y enojo por la injusticia que había persistido durante tanto tiempo. Una tarde, mientras Carlos asistía a una reunión informativa con el equipo de investigación, el jefe Johnson entró en la sala con una expresión sombría. Tenemos suficientes pruebas, anunció. El fiscal del distrito ha decidido presentar cargos contra la señora Simmons y el gerente de la tienda por fraude y conspiración.
Un silencio cayó sobre la sala mientras el peso del anuncio se hacía evidente. Carlos cerró los ojos, soltando un largo suspiro que no se dio cuenta de que había estado conteniendo. La justicia estaba finalmente al alcance. A medida que la investigación sobre la conspiración de la joyería se desarrollaba, el oficial Diego Winston se vio atrapado en el punto de mira de una investigación de asuntos internos, con el departamento iniciando acciones disciplinarias en su contra. Escudriñando su papel en la detención indebida de Mariana, Diego se sentó nerviosamente en una pequeña sala de interrogatorios en la comisaría, enfrentándose a dos investigadores con rostros serios. Oficial Winston, comenzó uno de ellos, necesitamos discutir sus acciones el día del incidente que involucró a Mariana Collins. Las palmas de Darren comenzaron a sudar mientras asentía, su garganta apretada por la ansiedad. Entiendo, logró decir. Los investigadores indagaron en cada aspecto de ese fatídico día, cuestionando el proceso de toma de decisiones de Darren y su relación con la señora Simmons. A medida que presionaban más, sintió que sus cuidadosamente construidas explicaciones comenzaban a desmoronarse. Estamos particularmente interesados en su conexión con la señora Simmons a través de su hermano, dijo el segundo investigador, inclinándose hacia adelante. ¿Influyó esta relación en sus acciones ese día? El corazón de Darren latía con fuerza mientras luchaba por encontrar las palabras adecuadas. No pensé que lo hiciera en ese momento, pero ahora no estoy seguro, admitió, su voz apenas un susurro. A medida que avanzaba la investigación, la disculpa anterior de Darren a Mariana y Carlos fue objeto de un intenso escrutinio. Muchos de sus colegas comenzaron a cuestionar si había sido un momento genuino de remordimiento o un intento calculado de desviar la culpa. La oficial Martínez, quien había sido testigo de la disculpa, compartió sus dudas con los investigadores. Parecía sincera en ese momento, dijo, pero ahora, sabiendo lo que sabemos sobre su conexión con la señora Simmons, no puedo evitar preguntarme si fue solo control de daños. Diego se sentía cada vez más aislado en la comisaría. Susurros lo seguían por los pasillos, y las conversaciones se detenían abruptamente cuando entraba en una habitación. El peso de sus acciones y la posibilidad de perder su trabajo le pesaban como una carga física. Una noche, mientras Diego estaba solo en el vestuario, el impacto total de su situación lo golpeó. Se enterró la cara en las manos, sus hombros temblando con sollozos silenciosos. Años de arduo trabajo y dedicación a la fuerza ahora pendían de un hilo, todo por un terrible error. A medida que la investigación sobre el incidente de la joyería continuaba, Diego se encontraba en una encrucijada. El peso de sus acciones y las posibles consecuencias lo agobiaban, dejándolo sin dormir y ansioso. Después de días de lucha interna, tomó una decisión que lo cambiaría todo. Con manos temblorosas, Diego marcó el número de Carlos Collins, su corazón latiendo con fuerza en su pecho mientras esperaba una respuesta. Cuando la profunda voz de Carlos llegó a la línea, Diego casi pierde el valor. Agente Collins, comenzó Diego, su voz apenas un susurro. Soy el oficial Winston. Necesito hablar con usted en persona, si es posible. Hubo una larga pausa al otro lado. Finalmente, Carlos aceptó reunirse con Diego en una pequeña cafetería en las afueras de la ciudad. Al día siguiente, Diego llegó temprano, jugueteando nerviosamente con su taza de café. Cuando Carlos entró, el estómago de Darren se retorció de culpa y miedo. El rostro del agente del FBI era una máscara de emociones cuidadosamente controladas mientras se sentaba frente a Darren. Gracias por reunirse conmigo, dijo Diego, con la mirada baja. Necesito decirle algo importante. Carlos asintió, su mirada firme y expectante. Tomando un profundo respiro, Diego comenzó a hablar. Cometí un terrible error ese día con Mariana. Dejé que mis prejuicios nublaran mi juicio. Su voz se quebró por la emoción. Pero hay más que eso. A medida que Diego continuaba, reveló la presión que había sentido de su hermano para actuar según la información de la señora Simmons. Mi hermano siempre ha estado ahí para mí.
Cuando llamó y me habló de las preocupaciones de la señora Simmons, sentí que tenía que hacer algo. Pero debería haberlo pensado mejor. Debería haberlo cuestionado más. Las lágrimas se acumularon en los ojos de Darren mientras hablaba. No estoy tratando de poner excusas. Lo que hice fue incorrecto, y asumo toda la responsabilidad por mis acciones. Pero quiero que sepas que realmente lo siento, no solo por lo que le sucedió a Mariana, sino por ser parte de un sistema que permite que estas injusticias ocurran. Carlos escuchó atentamente, su expresión suavizándose ligeramente mientras Diego desahogaba su corazón. La confesión del oficial reveló una profundidad de conflicto interno que Carlos no esperaba. Entiendo si no puedes perdonarme, dijo Diego, secándose los ojos. Pero necesitaba que supieras la verdad. Estoy listo para enfrentar las consecuencias que vengan. Solo espero que al presentarme, pueda ayudar a corregir las cosas. Carlos se sentó en silencio durante un largo momento, procesando las palabras de Darren. La ira que había hervido dentro de él desde el incidente con Mariana comenzó a suavizarse, reemplazada por una mezcla de emociones que no podía nombrar. Miró a Darren, viendo no solo al oficial que había hecho daño a su hija, sino a un hombre que luchaba con sus propios errores y prejuicios. Tomando un profundo respiro, Carlos habló, su voz calmada y medida. Darren, lo que hiciste ese día lastimó profundamente a mi hija. Sacudió su fe en las personas que se supone que deben protegerla. Hizo una pausa, observando cómo los hombros de Darren se encorvaban aún más. Pero puedo ver que realmente lo sientes y que quieres hacer las cosas bien. Diego levantó la vista, sus ojos llenos de una mezcla de esperanza y aprensión. ¿Me estás perdonando?, preguntó, su voz apenas un susurro. Carlos asintió lentamente. Sí, lo estoy. Pero el perdón no significa olvidar. Significa darte la oportunidad de hacerlo mejor, de ser mejor. Una pequeña sonrisa tiró de las comisuras de los labios de Carlos mientras se le ocurría una idea. De hecho, creo que estás en una posición única para hacer una verdadera diferencia, Darren. Has visto de primera mano cómo los prejuicios pueden nublar el juicio y llevar a la injusticia. ¿Por qué no usar esa experiencia para ayudar a cambiar la cultura dentro de la fuerza policial? Los ojos de Darren se agrandaron mientras consideraba las palabras de Carlos. ¿De verdad crees que podría hacer eso?, preguntó, una chispa de esperanza en su voz. Carlos se inclinó hacia adelante, su mirada intensa. Lo creo. No será fácil, y tendrás mucho que aprender. Pero si estás dispuesto a trabajar para enfrentar tus propios prejuicios y ayudar a otros a hacer lo mismo, podrías hacer un impacto real. Diego se sentó más erguido, con una nueva determinación en su postura. Quiero hacer eso, dijo con firmeza. Quiero hacer las paces, no solo contigo y con Mariana, sino con todos los que han sido heridos por los prejuicios en la aplicación de la ley. Sé que tengo mucho que aprender, pero estoy listo para empezar. Carlos extendió la mano y puso una mano en el hombro de Darren, un gesto de apoyo y aliento. Ese es el primer paso, Darren, reconocer que hay espacio para crecer y estar dispuesto a hacer el trabajo duro de cambiar. En las semanas que siguieron a las revelaciones, las consecuencias de las acciones de la señora Simmons y la implicación de la joyería comenzaron a desarrollarse. La tienda de lujo, que antes estaba llena de vida, ahora estaba vacía, con las ventanas cubiertas de papel marrón. Un cartel de cerrado colgaba en la puerta, un testimonio silencioso del acuerdo que había forzado su cierre. Carlos pasó junto a la tienda cerrada, sintiendo una mezcla de satisfacción y tristeza. Aunque se había hecho justicia, no podía evitar pensar en los empleados inocentes que habían perdido sus trabajos debido a las acciones de unos pocos. Suspirá, recordándose que a veces el cambio tiene un costo. Mientras tanto, la señora Simmons se encontró envuelta en una serie de batallas legales. Su imagen cuidadosamente construida de esposa de un juez respetable se había desmoronado, revelando una red de engaño y fraude. La sala del tribunal, una vez un lugar donde ejercía influencia a través de su esposo, ahora se convirtió en el escenario de su propia rendición de cuentas.
A medida que se difundían las noticias sobre el caso, se desató una conversación más amplia sobre el sesgo racial y el fraude de seguros. Las compañías de seguros, enfrentadas al escrutinio público, comenzaron a reevaluar sus políticas y procedimientos. Implementaron nuevas directrices para el manejo de reclamos, particularmente aquellos que involucraban robos sospechosos y perfilamiento racial. Las agencias de aplicación de la ley también sintieron los efectos de este caso. El incidente con Mariana había expuesto problemas profundamente arraigados dentro del sistema, lo que llevó a una revisión exhaustiva sobre cómo los oficiales manejaban tales situaciones. Viendo una oportunidad para un cambio significativo, Carlos se dedicó al trabajo de defensa. Pasó largas horas reuniéndose con funcionarios de policía, líderes comunitarios y legisladores. Sus experiencias como agente del FBI y como padre que había presenciado la injusticia de primera mano daban peso a sus palabras. Carlos habló apasionadamente sobre la necesidad de un cambio, compartiendo la historia de Mariana y las implicaciones más amplias que ésta tenía. Tenemos una responsabilidad, dijo Carlos durante una reunión especialmente acalorada, de asegurar que lo que le sucedió a mi hija nunca le ocurra a otro niño. Necesitamos abordar los sesgos que existen dentro de nuestro sistema y trabajar activamente para superarlos. Sus incansables esfuerzos comenzaron a dar frutos. El Departamento de Policía, bajo creciente presión de la comunidad y de los funcionarios de la ciudad, acordó implementar nuevas políticas. Estas incluyeron directrices más estrictas para la detención de sospechosos, especialmente menores, y un proceso de revisión más exhaustivo para las quejas que involucraban sesgo racial. Quizás el cambio más significativo fue la implementación de capacitación obligatoria sobre sesgos para todos los oficiales. El programa, desarrollado con la participación de líderes comunitarios y expertos en justicia racial, tenía como objetivo ayudar a los oficiales a reconocer y superar sus propios sesgos. No era una solución perfecta, sabía Carlos, pero era un comienzo. Al ver al primer grupo de oficiales entrar en la sala de capacitación, sintió un destello de esperanza. Entre ellos estaba Diego, luciendo nervioso pero decidido. Sus miradas se encontraron, y Diego asintió levemente, un reconocimiento silencioso del camino que ambos habían recorrido. Carlos sonrió, pensando en Mariana y en lo orgullosa que estaría de los cambios que su experiencia había generado. Aún quedaba mucho trabajo por hacer, pero por primera vez en mucho tiempo, sintió que se estaban moviendo en la dirección correcta. Después de unos días, Diego se sentó en su escritorio, mirando la carta de renuncia que acababa de escribir. Sus dedos flotaban sobre el teclado, temblando ligeramente mientras contemplaba el peso de su decisión. Con una profunda respiración, presionó el botón de imprimir y observó cómo la impresora producía el documento que cambiaría el curso de su vida. Al entrar en la oficina del jefe para entregar su renuncia, Diego sintió una mezcla de emociones, alivio, miedo y un destello de esperanza. El jefe se mostró sorprendido, pero no completamente en shock. ¿Estás seguro de esto?, preguntó, frunciendo el ceño. Diego asintió firmemente. Sí, señor. Creo que es lo correcto. Necesito hacer las paces, y no puedo hacer eso mientras lleve esta placa. Después de vaciar su casillero y despedirse de sus colegas, Diego dejó la comisaría por última vez. Se sintió más ligero, como si una carga se hubiera levantado de sus hombros. En los días que siguieron, Diego se sintió atraído por un programa de alcance juvenil local. Había pasado por su colorido escaparate muchas veces, pero nunca le había dado mucha importancia. Ahora parecía un faro de esperanza. Con vacilación, empujó la puerta y fue recibido por la cálida sonrisa de una coordinadora de voluntarios llamada Sofía. «Hola, ¿estás interesado en ser voluntario?», preguntó alegremente. Diego asintió, sintiéndose un poco fuera de lugar. «Sí, creo que sí. Estoy buscando hacer una diferencia». La sonrisa de Sofía se amplió. «Bueno, has venido al lugar correcto. Siempre necesitamos ayuda con nuestros programas después de la escuela.
A medida que Diego comenzó a hacer trabajo voluntario, se encontró rodeado de adolescentes de todos los ámbitos de la vida. Al principio, se sintió incómodo e inseguro, sus viejos prejuicios amenazando con resurgir. Pero a medida que escuchaba sus historias y compartía sus risas, algo comenzó a cambiar dentro de él. Estaba Javier, un joven brillante con sueños de convertirse en abogado que hablaba apasionadamente sobre los desafíos que enfrentaba su familia, e Isabella, cuyo talento para el arte estaba opacado por sus luchas en casa. Cada adolescente tenía una historia única, una perspectiva que Diego nunca había considerado antes. Una tarde, durante una discusión grupal sobre las relaciones comunitarias, un adolescente llamado Pablo habló. Es difícil, ¿sabes? Sentir que siempre te están observando, como si fueras culpable antes de haber hecho algo. Diego sintió un golpe de culpa, recordando su encuentro con Mariana. Respiró hondo y decidió compartir su propia historia. Yo solía ser un oficial de policía, comenzó, notando cómo algunos de los adolescentes se tensaron. Cometí un error terrible. Acusé a una niña inocente de robo debido a mis propios prejuicios. Me costó mi trabajo, pero lo más importante, me enseñó lo equivocado que estaba. La habitación cayó en silencio, todos los ojos sobre Darren. Continuó, con la voz cargada de emoción. Estoy aquí porque quiero aprender de ustedes, para entender sus experiencias. Quiero ser mejor. Para su sorpresa, Pablo asintió lentamente. Eso requiere valor, amigo. Reconocer tus errores así. A medida que pasaban las semanas, Diego se encontró anticipando su tiempo en el centro juvenil. Aprendió sobre los desafíos diarios que enfrentaban estos adolescentes, desafíos que nunca había entendido completamente antes. Escuchó sus miedos, esperanzas y frustraciones con el sistema. Poco a poco, Diego comenzó a ver el mundo con nuevos ojos. La comunidad que una vez había juzgado mal se transformó en una fuente de inspiración y crecimiento. Se dio cuenta de que su camino hacia la redención apenas comenzaba, pero por primera vez en mucho tiempo, sintió que estaba en el camino correcto. Pasaron los meses, y el sol brillaba intensamente en el césped del centro comunitario, donde una colorida pancarta proclamaba, construyendo puentes, comunidad y fuerzas del orden unidas. Personas de todos los ámbitos de la vida se mezclaban, sus emocionantes charlas llenaban el aire con un sentido de esperanza y posibilidad. Carlos Collins se encontraba cerca del podio, su placa del FBI brillando a la luz del sol. Escaneó la multitud, una sonrisa orgullosa extendiéndose por su rostro al ver a Mariana. Su hija ya no era la tímida niña que había sido acusada injustamente, en cambio, se movía con confianza entre sus compañeros, participando en animadas discusiones sobre la nueva iniciativa. Los ojos de Mariana brillaban con entusiasmo mientras explicaba a un grupo de niños más pequeños, este programa nos ayudará a entendernos mejor. Se trata de confianza y de trabajar juntos. A unos pocos pies de distancia, Diego Winston estaba nerviosamente al borde de la reunión, jugueteando con la manga de su camisa informal y sintiéndose fuera de lugar sin su uniforme. Respirando hondo, dio un paso adelante, decidido a ser parte del cambio en el que ahora creía. Cuando el evento comenzó oficialmente, Carlos tomó el escenario, su voz resonando clara y fuerte. Hoy marca un nuevo comienzo para nuestra comunidad. Estamos aquí para construir entendimiento, fomentar la confianza y crear un ambiente más seguro para todos. Hizo un gesto hacia Mariana y varios otros jóvenes que habían sido afectados por incidentes similares. Estos valientes individuos han convertido sus experiencias en una fuerza para el bien. Nos han mostrado que la sanación es posible y que el perdón puede llevar a la transformación. Mariana brilló de orgullo mientras se unía a su padre en el escenario, hablando con una confianza que resonó en todos los presentes. Lo que me sucedió fue aterrador e injusto, pero me enseñó que todos tenemos el poder de hacer una diferencia. Al trabajar juntos y entendernos, podemos crear un cambio real. Cuando Mariana terminó su discurso, notó a Diego en la multitud. Sus miradas se encontraron, y por un momento,
el recuerdo de aquel fatídico día en la joyería titiló entre ellos. Pero en lugar de miedo o enojo, Mariana le ofreció una pequeña sonrisa de aliento. Diego sintió un nudo formarse en su garganta, abrumado por la gracia que se le mostró a pesar de sus errores pasados. Con pasos temblorosos, se acercó al escenario mientras Carlos invitaba a los miembros de la comunidad a compartir sus pensamientos. De pie ante el micrófono, la voz de Darren temblaba de emoción. Yo, solía ser parte del problema. Mis prejuicios y errores lastimaron a personas inocentes como Mariana. Pero a través de su perdón y mi propio viaje de aprendizaje, he visto que el cambio es posible. Estoy comprometido a ser parte de la solución ahora. La multitud escuchó en respetuoso silencio, muchos asintiendo en comprensión. Cuando Diego bajó del escenario, Carlos extendió la mano y le dio un apretón, un gesto de reconciliación que decía mucho. Si disfrutaste la historia de Darren, Carlos y Mariana, he seleccionado a mano esta próxima historia que tocará tu corazón. Por favor, no te la pierdas, haz clic aquí para verla.